Vamos a orar por él, por lo que tiene, lo que el Señor ha puesto en su corazón para nosotros hoy. Así que extendamos nuestras manos a él y bendigámoslo. Señor, gracias por nuestro pastor, por el pastor Eduardo. Señor, te pido que tú lo bendigas, Señor, que multipliques en él y que avives el don de Dios que está en él, Señor. Gracias por sus enseñanzas, gracias por la revelación que has traído a su corazón. Te pido que hoy tu palabra, Señor, sea como esa espada de dos filos y nos penetre, Señor, hasta el fondo, Señor, y que esa palabra, Señor, y esa semilla hoy sea entrando a nuestro corazón, Señor. Gracias por su vida, Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Me invitaron a esta iglesia a predicar. Muchas gracias. Amén, amén. Bueno, mientras se conecta el computador, perdón, ¿qué dices? Ah, que los niños. Bueno, por favor, los niños van a subir a su clase. Los niños, todos los niños, los invitamos tienen su clase especial para niños. No es de menor calidad que la clase de aquí, yo diría que superior calidad, porque de los niños es el reino de los cielos y el Señor dice que escondió estas cosas de los sabios y los entendidos y las dio a los niños. Amén. Gracias, gracias, amados, por la invitación a predicar. Bueno, mientras se conecta el computador, voy introduciendo la enseñanza. Hemos estado hablando en este tiempo, mi esposa estuvo predicando junto con Natalia hace 8 días y hace 15 días predicó mi esposa acerca de ¿qué tema? ¿Me recuerdan, por favor? Nehemías. Entonces, a manera de resumen, tenemos que decir que, perdón, mi voz se fue en la alabanza, estaba tan emocionado. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? El tiempo de adoración fue poderoso. Tenemos que, siempre que tenemos una adoración, tenemos que interpretar la adoración. Antes de entrar en el tema, tengo que decir esto: debemos interpretar la adoración. Cuando la adoración es profética, y aquí en esta iglesia tenemos adoración profética, siempre debemos interpretar qué fue lo que hizo el Espíritu Santo, porque no fue el hombre, sino el Espíritu. No es el hombre el que dirige el tema de adoración, sino el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dirige el tema de adoración, debemos interpretar lo que Dios estaba haciendo. Entonces, muy rápidamente vamos a interpretarlo. Yo le voy a pedir a algunas personas que nos ayuden a interpretar el tema de adoración. ¿Qué estaba haciendo el Señor hoy aquí? Voy a pedirle primero a los protagonistas que nos digan muy rápidamente. No, los protagonistas somos todos. Quiero decir a los que estaban cantando, por favor, Joana, Linda y Jonathan, vengan muy rápidamente los tres acá y nos cuentan qué estaba diciendo el Espíritu Santo, que fue lo que hizo el Señor hoy aquí. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, había una necesidad súper urgente, creo que para toda la Iglesia de Cristo a nivel mundial, y es Cristo revelado y toda su herencia y toda su obra en revelación, porque nosotros conocemos a Jesús y muchas personas conocen a Jesús, pero a veces no es por revelación, sino por lo que se escucha. Entonces vino un momento de revelación donde Cristo quería como levantar el velo de nuestros ojos y decir: aquí estoy, aparte de lo que tú has escuchado de mí, aparte de lo que tú has leído de mí, quiero revelarme a ti. Yo simplemente vi como una bola de fuego y sentí sobre todo una bola de fuego que vino como del cielo así ¡puf! Y nos pegó a toda la congregación y después yo veía las naciones moviéndose hacia el despertar y veía, no sé por qué, pero en este tiempo siento que el Espíritu Santo va a traer un despertar impresionante con fuego sobre todas las naciones. Entonces creo que eso estaba haciendo el Señor sobre el corazón de cada uno de nosotros, poniendo fuego en nuestro corazón para enviarnos a los lugares donde tenemos que ir. Amén. Y dicho sea de paso, quiero. Pensé, ¿vas a decir algo sobre.? No, era el agüita. Te amo mucho. Eh, Debo amarlo mucho porque. Un aplauso para Gabriel.
Porque es el hijo de la señora que está aquí. Quería decir. Bueno, es mi yerno, es mi yerno. Bueno, y resulta que era lo que iba a decir. Bueno, ya voy a entrar en el tema de la enseñanza, pero es importante esto. Cuando estaba, la última canción, ¿cuántos sintieron esa canción que les entró hasta el corazón, los huesos? Es una declaración de la palabra de Dios. ¿Cómo me entra esa declaración hasta mi espíritu? Esa canción Dios se la regaló a Joana. Ella es la compositora. Amén. Y la vamos a cantar aquí como locos, mejor dicho. Bueno, como cuerdos. La vamos a cantar para el Señor siempre que podamos. La primera canción que cantamos es de Natalia, que ella la escuchó en el trono. ¿Recuerdan la primera que cantamos? Que la cantó Jonathan, la ministró Jonathan. Jonathan no pudo venir porque está con los niños. Y es una gran bendición. Así también Jonathan tiene muchas canciones. Aquí tenemos muchos compositores proféticos. Un compositor profético es como David, que compuso los salmos. Esto se llama salmos para el Señor. Muy bien, otra cosa que quería decir del análisis o evaluación de ese mover profético de la adoración era lo que yo estaba sintiendo mientras movía las banderas acá. Yo sentía mover esas banderas y me sentía entrando en la presencia, en la gloria, en el trono. Sentía también una batalla espiritual violenta. Y a mí me gusta la batalla y me gusta ser como punta de lanza, me gusta el león. Es mi figura principal, el león, y me gusta abrir brecha, bueno, cuando el Espíritu Santo lo pone a hacer. Entonces sentí que el Señor estaba abriendo puertas, estaban cayendo puertas espirituales cerradas para ustedes, para la congregación y para ustedes. Estaban cayendo esas puertas, estaban abriéndose cerrojos que antes estaban cerrados, estaban abriendo, y el Señor estaba pisoteando la cabeza de la serpiente y venciéndola. ¿Cuántos de ustedes tenían dificultades y problemas en su vida? Diferentes, diversidad de problemas, diversidad de circunstancias. Levanten sus manos, por favor. Tengan sus manos levantadas. Pues yo quiero decirte hoy, y te hablo personalmente, quiero decirte, y por eso te tuteo ahora, quiero decirte, el Señor trajo y está trayendo victoria total sobre todas estas circunstancias. Y hoy el Señor entró aquí como león de Judá para establecer su gloria y su trono sobre todas esas circunstancias. Así que démosle un aplauso al Señor. Amén. Circunstancias de pareja, circunstancias del hogar son vencidas, son derrotadas. Todas las maquinaciones del enemigo, divisiones que el enemigo empieza a poner en el hogar, son derrotadas hoy en el nombre de Jesús. Y todos ustedes dicen amén. También circunstancias de trabajo son derrotadas, vencidas, puestas por debajo de sus pies. Y todos dicen amén. Circunstancias de pecado son derrotadas y vencidas hoy. Todos dicen circunstancias de problemas que impiden el avance y que producen estancamiento son derrotadas. Todos dicen amén. Y se abren las puertas para que ustedes puedan entrar en forma victoriosa en el nombre de Jesús. Declárenlo y créanlo y digan amén, amén. Así es. Y como iglesia no tendremos a Sanbalat y a Tobías, que son demonios hablando al oído, sino tendremos la libertad. Amén. Porque la enseñanza, ahora sí entro en el resumen, la enseñanza que estuvo dando mi esposa y también con Natalia, se refería a Nehemías y a Esdras. Y Esdras es el reconstructor del templo, Nehemías el reconstructor de los muros. Y aprendimos, a grosso modo, o como resumen general, que debemos restaurar el templo, que es la presencia y la gloria de Dios en nuestros corazones, establecida con poder y con santidad,
Y segundo, ese es el libro de Esdras, y segundo, Nehemías, deben ser restaurados los muros, es decir, las fortalezas a nuestro alrededor. Pero para restaurar las fortalezas y todo lo que debemos restaurar, nosotros tenemos que estar en guardia y pelear con las dos manos, ¿verdad? Con una mano, ¿qué debemos hacer? ¿Me recuerdan? Construir, edificar. Con esta mano, mi mano izquierda es mi derecha, ¿no? Entonces, bueno, la derecha. Con esta mano vamos a edificar, ¿sí? A construir. Tenemos el palustre aquí, el nivel, todos los instrumentos, las herramientas. Y con la otra mano sostenemos, ¿qué cosa? La espada. Vamos a pelear contra el enemigo, porque siempre que hay acción y movimiento de la iglesia, el enemigo reacciona para hacernos oposición. Si nos quedamos quietos, no hacemos nada, el enemigo está contento, porque Sanbalat, Tobías y los que se oponían a la construcción de la obra, ellos lo que querían era que no se hiciera la obra, ¿verdad? Que no se levantara, que no se erigiera el muro. Pero cuando se empieza a edificar el muro, empiezan las dificultades, los problemas, porque el enemigo quiere hacer oposición. Así que muchos han venido a decirme: pastor, ¿qué será que ahora que soy cristiano, a veces como que pareciera que tengo más problemas? ¿Cuántos han dicho así? A ver. ¿Sí? Ya vi que muchos, porque se están riendo. Todos los que se están riendo han pensado eso. Cuando no era cristiano, en todo me iba de maravilla, eso todo era suavecito. Ahora que camino con el Señor, pareciera que la cosa está más dura, ¿cierto? Fíjense, los israelitas, pero se nos olvidan las esclavitudes que teníamos. Pero los israelitas estaban esclavos allá, y cuando empezaron a caminar por el desierto, olvidaron la esclavitud que tenían con el faraón. Y ellos empezaron a quejarse y a decir: ¿por qué nos va mal en esto y nos va mal en lo otro? Sin embargo, no es que les vaya mal, es que Sanbalat, Tobías y todos los enemigos están haciendo resistencia contra nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Levantar la espada y guerrear y seguir edificando. No pares de edificar, mantén tus ojos puestos en edificar. No bajes tus ojos a mirar tus problemas. Dile a tu vecino: no bajes tus ojos para mirar tus problemas. Mira adelante, la visión, lo que tienes que edificar, y ve cortando el cuello y derrotando a tus enemigos. Amén. Edificando el campamento de Dios es la enseñanza de hoy, basada en las anteriores. Es una continuación. Edificando el campamento de Dios, el campamento de Israel en el desierto, como figura y sombra del edificio de Dios en nuestra vida, la iglesia y la nación. Son tres áreas en las cuales debemos ser victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? En nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad, nuestro entorno, de acuerdo al nivel de llamado que Dios te haya dado, porque tenemos diferentes niveles de llamado. Algunos solo son llamados a su trabajo, a ser luz y sal en su trabajo. Otros son llamados a ser luz y sal en la ciudad, y otros en la nación, otros en los 5 continentes. Son diferentes esferas, pero básicamente tenemos esas 3 esferas de influencia, y nosotros necesitamos edificar el campamento de Dios en esas 3 esferas. Ahora, el campamento de Dios el campamento de Dios del Antiguo Testamento es solo una figura y sombra de las cosas celestiales mismas. Vuelvo a repetir esta idea porque debe quedar muy sólida para que entendamos la enseñanza. El campamento de Dios en el desierto. ¿Cuántos han leído la escritura en el Antiguo Testamento? Y bueno, 4, muchas gracias, los demás deben leerla. Ustedes al leerla se han dado cuenta que hay un relato muy largo de Israel en el desierto estableciendo el campamento. Israel iba caminando y establecía el campamento en determinados lugares donde el Espíritu Santo decía que ahí debía establecerse.
Lo guiaba una columna de humo en el día, o una nube, y en la noche una columna de fuego. Y si la columna de fuego se movía e iba avanzando, todos tenían que avanzar. Y si se detenía, quería decir que ahí tenían que acampar. Eso está simbolizando la dirección del Espíritu Santo. Entonces, el campamento se establecía, pero la forma de establecer el campamento, de poner las tiendas, era específica de acuerdo a unas instrucciones que Dios había dado. No era como que cada cual mire a ver dónde se acomoda. No, es donde Dios decía. Ahora, había 12 tribus, de acuerdo a la herencia de los israelitas, 12 tribus, y las 12 tribus tenían que acomodarse en determinados lugares. Entonces, ese campamento es la figura y sombra, lo podemos decir de otra manera, es la maqueta, como la maqueta de un arquitecto, es la representación espiritual de los misterios de Dios para poder estructurar las cosas a la manera y al modelo de Dios. Hoy en día muchos cristianos, muchas iglesias inventan su propia estructura y les parece, no, a mí me gusta más así, no me gusta de esta manera. Y sí hay cierta libertad en el modelo que nosotros debamos aplicar, pero no debemos perder de vista nunca, debemos basarnos claramente en el modelo de Dios, en la figura y sombra que está representada en el Antiguo Testamento para poderla aplicar correctamente en el Nuevo Testamento. No es como que la iglesia, mira, pastores, miren a ver cómo organizan la iglesia, cómo les vaya mejor, como mejor les convenga. No, no es así. Nosotros debemos hacer un proceso de entender la revelación del Espíritu Santo que está escondida en el Antiguo Testamento para extractar esa revelación de allí y establecerla correctamente de acuerdo a los modelos de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Me están siguiendo? Muy bien. El Nuevo Testamento es la interpretación por el Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Lo digo de otra manera para que se entienda mejor. Toda la revelación en Cristo, para nosotros los que tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, está escondida en las páginas del Antiguo Testamento. Dile a tu vecino, la revelación por el Espíritu Santo para nosotros está escondida en el Antiguo Testamento. Amén. Qué lindo esto. Así que vamos a mirar en la maqueta, en la figura que fue dibujada en el pasado para nosotros, para entender cómo es que debemos actuar. Esa maqueta está tipificando, en este caso el campamento de Israel, está tipificando o está prefigurando para nosotros cómo debemos edificar nuestra vida personal, mi vida personal. Señálate a ti mismo y di, voy a edificar mi vida de acuerdo al modelo de Dios. Voy a edificar mi casa, también mi casa, de acuerdo al modelo de Dios. Voy a edificar la iglesia, voy a ayudar a edificar la iglesia de acuerdo al modelo de Dios, y voy a edificar también la nación de acuerdo al modelo de Dios. Entremos entonces en materia. Este tema es bastante largo, pero voy a dar solamente voy a dar una introducción, si es preciso. Este es el campamento de Dios. Aquí está el tabernáculo de Moisés en el desierto. Aquí solamente está representado el tabernáculo. Observen ustedes que ahí tenemos el atrio, que es lo que está demarcado por esa cerca blanca, ¿sí? Y dentro están todos los utensilios que veremos en otra enseñanza, y ya lo hemos visto y lo repasaremos después. No es el objetivo mirar el tabernáculo en sí mismo. Y observen que allí está esa luz que sale. Esa luz es la columna
de humo resplandeciente que siempre se mantenía sobre el tabernáculo y que simboliza la presencia de Dios. La presencia de Dios reposa en el arca. Así que esto simboliza la presencia de Dios en medio de los hombres, el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Dios realmente vivía allí. Su presencia, su espíritu bajaba a través de esos querubines de oro que estaban puestos encima de la tapa del arca del testimonio dentro del lugar santísimo. Allí bajaba su gloria, su presencia, y se veía una luz resplandeciente en el día. ¿Qué tal transportarse en la máquina del tiempo, cierto? Meterse en la máquina del tiempo e ir a ese tiempo y aparecer allá en medio del tabernáculo para ver esa luz que permanecía depositada sobre el tabernáculo? ¿A cuánto les gustaría ver eso? Yo no sé, no han salido directores de cine todavía. Ya hay muchos efectos. ¿Cuánto me gustaría que hicieran una película cristiana que mostrara la realidad de eso? Oh Señor, todavía no lo han hecho, pero me gustaría tanto. Y bueno, así más o menos lucía en ese entonces la presencia de Dios. Y alrededor, y es en lo que nos vamos a centrar hoy, alrededor de esa presencia o de ese tabernáculo estaban las tiendas. Pero cualquiera pensaría, no, las tiendas estaban puestas ahí donde mejor le pareciera a cada uno. No, que la familia, los descendientes de José, no, ellos llegaron primero, entonces se van a acomodar allá. Y no, yo quería allá, pero ya no me dejaron. Sí. Entonces ahora me tocó aquí. No, así no era. Había una distribución exacta. Si ustedes observan unas tiendas aquí alrededor, esas tiendas eran exclusivas de la tribu de Leví, los levitas. Entonces vamos a mirar acá, avanzamos y vemos lo siguiente. Resulta que la distribución era así. Aquí tenemos, la N es el norte y la E es el este. Entonces ahí tenemos todos los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, arriba, ¿verdad? Y ellos se ubicaban, distribuían el terreno en 4 partes. Lo distribuían en 4 partes. Ahora aquí tenemos algo bien importante, el número 4. 4 es el número del fundamento del trazado inicial. Ajá. En el cielo hay 4 seres vivientes, que están sosteniendo el trono de Dios. En la visión de Ezequiel, ¿cuántos han leído Ezequiel? Capítulo 1. Bueno, gracias. Aumentaron, ahora son 6. En Ezequiel capítulo 1 hay una visión de Dios. El profeta Ezequiel ve una nube y la nube se va acercando a Ezequiel y de repente él ve, y esto es una realidad. Esto está clasificado con la palabra griega optasia, que significa cuando las cosas espirituales se ven fuera del cuerpo, es decir, no están siendo vistas dentro de la mente, ¿sí?, sino están siendo vistas fuera como una aparición real. Y al profeta Ezequiel, él tuvo una aparición real y veía los 4 seres vivientes sosteniendo el trono de Dios. Y esos 4 seres vivientes, 4, tenían 4 caras o 4 rostros. ¿Cuáles eran los 4 rostros? León, águila, buey y hombre. Y esto nos está hablando del número 4, fundamento de la creación. Aquí entonces tenemos el fundamento, así que Dios manda que se establezcan con base en el fundamento. En nuestra vida también, así como hay 4 puntos cardinales, también hay 4 estaciones. Y hay 4, y el número 4 está por todas partes, y les he hablado mucho del número 4. Así también en nuestra vida nosotros debemos orientarnos muy bien. Nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestros tiempos, que tome el control de nuestras 4 estaciones. ¿Sabían ustedes que en nuestra vida también pasamos 4 estaciones? Nosotros pasamos la estación del verano, el invierno, el otoño y la primavera.
Tenemos 4 estaciones, y en toda organización siempre hay 4 estaciones. Aún en la iglesia de Cristo hay 4 estaciones, y son 4 estaciones para bendición, para beneficio. Las 4 estaciones existen en la tierra como resultado de la inclinación de la tierra, pero también son una bendición para la tierra. Son necesarias las 4 estaciones. Sin las 4 estaciones no funcionaríamos bien, ¿verdad? Entonces, asimismo, una iglesia tiene 4 estaciones. Hay algunos cristianos que son los cristianos de la estación de verano y solamente están en una iglesia cuando la iglesia está en verano. Cuando la iglesia entra en invierno, desaparecen y se van a buscar otra que esté en verano. No, nosotros debemos pasar y cumplir todos los tiempos, tanto en nuestra vida como en nuestra iglesia. Debemos completar los tiempos. Ahora, resulta que además de esto, de esa edificación y de esa fundamentación y cimentación que necesitamos en nuestra vida, en todas las cosas, aquí avanzamos. ¿Qué pasó? No apareció el... sí, ya, aquí está. Aquí tenemos que el Señor manda que se ponga el tabernáculo ahí en el centro. Y siempre los levitas encargados de los utensilios, ellos construían, edificaban el tabernáculo ahí en el centro. Pero entonces luego ponían otro perímetro y ahí en ese perímetro metían a las tribus a la tribu de Leví. La tribu de Leví estaba distribuida de la siguiente manera. ¿Alcanzan a ver allá? Si no alcanzan a ver, pues yo les digo, estaba distribuida. En la parte de abajo estaban Moisés y Aarón a la puerta del tabernáculo al oriente, es decir, en el este u oriente, ¿sí? Ahí se hacían Moisés y Aarón, le correspondía a ellos ese lugar. En el occidente, Gerson, que también es sacerdote de la tribu de Leví, y en el norte estaban los meraritas y en el sur los coatitas, que son clanes de los sacerdotes. Ahora ahí tenemos una distribución de cinco fuerzas. Mira que esto está representando los 5 ministerios de Jesucristo para el Nuevo Testamento. Aquí tenemos los ministerios de apóstoles, profetas y maestros. En la parte de abajo, donde dice Moisés y Aarón, están los apóstoles y profetas. El primer fundamento se edifica sobre los apóstoles y profetas para la iglesia de Cristo. Es necesaria la visión apostólica de Moisés, ¿cierto? Y aquí está la visión profética de Aarón. Siempre un profeta acompaña a un apóstol, o unos profetas acompañan a unos apóstoles, porque el fundamento inicial para la iglesia está edificado sobre los apóstoles y profetas. Pero enseguida le hace la tercera voz, así como en la música. La tercera voz se la hace Gerson arriba, que son los maestros, los que transmiten la verdad revelada a través de los profetas, consolidada a través de los apóstoles, es enseñada a través de los maestros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetir esta parte. La verdad revelada a través de los profetas, consolidada a través de los apóstoles, comienza a ser enseñada a través de los maestros. ¿Está entendido este principio, mis amados? Gloria a Dios. Bueno, y a los lados tenemos entonces el equilibrio. El equilibrio es puesto por 2 fuerzas poderosas, que son ¿quiénes? ¿Qué otros ministerios? Los pastores y los ¿qué? Evangelistas. Esas son las alas del vuelo, ¿verdad? Los evangelistas son las personas encargados de llamar, de atraer el pueblo de Dios, de traer la transformación de vida, y los pastores de cuidar y suministrar la paternidad. Se requieren muchos pastores y muchos evangelistas.
pero no son tantos apóstoles, profetas y maestros, ¿verdad? Sin embargo, toda esa fuerza, esas 5 fuerzas, son las 5 fuerzas centrales. Entonces fíjense que en el organigrama del Nuevo Testamento, la estructura u organigrama de funcionamiento operativo del Nuevo Testamento no es como el de las empresas tradicionales. ¿Sí? Presidente, debajo que sigue, vicepresidente, tercero, y así sucesivamente. Una estructura piramidal, esa funciona muy bien, pues para las empresas, para las cosas seculares, pero resulta que el organigrama divino funciona distinto. La presencia de Dios está en el centro. Obsérvenla ustedes allá en el tablero. La presencia de Dios está en el centro. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El pastor, ¿verdad? La cabeza de la iglesia es Cristo. Fíjense que en el centro no estaba Moisés, aunque Moisés fue el hombre llamado por Dios para guiar al pueblo, para llevar la visión. Moisés no estaba en el centro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando yo empecé a dar la enseñanza me subí por aquí y había otra persona joven recibiéndome, y por eso a propósito dije: muchas gracias, pastor, por invitarme a esta iglesia. Y no es que sea él el único pastor, yo sé que ellos dos son pastores y van a ser son pastores de promesa, promisorios. Amén. Aquí hay muchos pastores, pastores de Dios y maestros y ministerios. Y lo que más me gusta a mí es que esa organización multiforme se dé en la iglesia. Amén. Fíjense que Moisés era a la puerta con Aarón, unción apostólica y profética. Y entonces en el centro debe estar la presencia de Dios, la presencia de Jesús, pero no cualquier presencia, no una presencia simbólica, no una presencia teológica, la presencia viva de Dios, la manifestación real de Dios. Porque ahí en ese tabernáculo no había una presencia simbólica, teológica. Ahí se manifestaba la nube del Señor, la gloria de Dios en forma visible, y todos miraban esa nube y decían: oh, Dios, es Dios mismo, y tenían temor de Dios. Decían: aquí se mueve Dios. En la iglesia de Cristo se debe mover la presencia de Dios. La luz que brille no debe ser una luz artificial de hombres. La luz que brille debe ser la luz misma, genuina, real de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, dijo Moisés. Si dejamos de ser una iglesia de la presencia, apague la luz, dejemos de pagar ese arriendo tan caro y vámonos. Mejor vámonos todos los domingos para cine, a hacer un plan. Porque si la presencia de Dios no está aquí, o si cambiamos la presencia de Dios por otra cosa, así sea muy buena, esa cosa es barata con respecto a la presencia de Dios. Yo creo en la nube Shekinah, genuina, de Dios. No creo que deba cambiarla por otra nube. Yo creo en la luz genuina de Cristo. No creo que deba cambiarla por otra luz. Y no me vayan a malinterpretar que estoy en desacuerdo con los espectáculos. Me gustan los espectáculos, pero no debemos cambiar la espectacularidad de la gloria y la presencia de Dios por la espectacularidad que pueden producir nuestras propias fuerzas y nuestras propias emociones. Amén. Y cuando en la iglesia nosotros venimos y en lo que más nos preocupamos con la alabanza es presencia, la gloria, la presencia, la gloria, que se manifieste la gloria.
como esta mañana, que es tangible, porque todo el mundo puede decir, ahí sentado, puede decir, la presencia está ahí moviéndose. ¿Cuántos pueden decir esto de esta mañana? Esa es nuestra principal preocupación. Dicho sea de paso, a los músicos, esto siempre les enseñamos esto, pero se los digo a todos, los músicos de adoración deben ensayar no solamente la música para que suene bien y suene profesional, sino el fluir de la presencia. Ellos deben pasar horas fluyendo en la presencia, para que cuando se paren aquí, ese fluir sea algo que brota naturalmente, no que es fingido. Amén. Músicos de la presencia, adoradores de la presencia. Y resulta que ahí alrededor estaban los levitas, y los levitas son los adoradores también. Más adelante hablaremos de la adoración profética y de toda la implicación que hay alrededor del tabernáculo. Porque después en el tabernáculo de David se establece la adoración 24/7. Adoración 24/7. Ahora continuamos y encontramos que se establecían las tribus de a 3 tribus por cuadrante. De a 3 tribus por cuadrante. Entonces allá arriba, por ejemplo, tenemos la tribu de Manasés, Efraín y Benjamín, ¿sí? A este lado tenemos la tribu de Neftalí, Dan y Aser. Por aquí teníamos las tribus de Isaacar, Judá y Zabulón. Y por el lado sur teníamos las tribus de Gad, Rubén y Simeón. ¿Sí? Ahí están las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel en sus campamentos. Y yo lo representé así circular, pero en realidad no se ubicaban circularmente, sino en cuadrantes, en cuadro, alrededor de, porque la figura del tabernáculo también era tipo cuadrado, así que ellos se ubicaban en las mismas proporciones. Pero para poder entender la figura del campamento de Dios en el desierto, para ese efecto lo representé de esta manera. Aquí entonces tenemos recapitulando el principio de los 4 cuadrantes y 3 tribus por cuadrante para completar 12. 3 por 4, 12. Muy bien. Entonces, aquí seguimos y encontramos lo siguiente, que cada lado debe llevar su estandarte o enseña. Cada lado o cada cuadrante debía tener un estandarte y una enseña. Un estandarte es una enseña regia o una regia enseña, que era lo que usaban los ejércitos de la antigüedad. Siempre se identificaban con un estandarte, que es un símbolo. Aún en los tiempos modernos se utilizan los símbolos, y los símbolos y estandartes son muy importantes, y las banderas. Por eso aquí tenemos banderas, y estas banderas que se estaban agitando hoy, no crean que solamente son cositas de adorno ahí porque a alguien le da por venir a mover una bandera para no aburrirse. No, las banderas y los estandartes son elementos de significado profético muy importante dentro de la iglesia, igual que la alabanza. Una bandera y un estandarte es algo que, usado, dirigido de manera profética, es decir, por el Espíritu Santo, está contribuyendo a impulsar un mover profético y a producir un cambio. Por ejemplo, el Señor me puso aquí a mover esta bandera, y sé que el Señor estaba haciendo no sé cuántas cosas ahí con esa bandera. Y luego vinieron otros y reforzamos, y hubo unos movimientos específicos que teníamos que hacer. Todo eso lo va guiando el Espíritu Santo. Fíjense que esas banderas o esos estandartes o enseñas tenían que estar puestos en alto frente a cada uno de los campamentos de cada tribu, pero resaltaba uno específico, y aquí los tenemos. Tenemos el estandarte de Efraín, que era un
buey, el estandarte de Efraín, Manasés y Benjamín, que es el mismo José, como todos ustedes saben. Después hablamos más en detalle de las tribus, de las 12 tribus. José o Efraín es el estandarte, ¿es qué? ¿Un qué? Un buey, muy bien, un buey. Ahora tenemos otro estandarte. En el oriente, el estandarte del oriente es el león, fíjense. El oriente, ¿sí? Que es tan importante y en donde está parado Moisés, allí está la tribu de Judá. Y la tribu de Judá, que es tribu líder, ¿cuál enseña tiene? El león. La enseña es el león. Entonces allí ellos llevaban el estandarte del león. ¡Oh! Gloria a Dios, qué bendición. Y luego tenemos otro estandarte en el norte. El estandarte del norte es el águila, un águila, el águila, por el norte. Bueno, y resulta que en el sur se me repitió ahí el estandarte, no sé por qué razón me salió, fue el estandarte repetido, pero aquí es el hombre, el estandarte del hombre, por el sur. Y recuerdan lo que les dije de los 4 querubines que tenían 4 rostros. ¿Cuáles son los 4 rostros de los 4 querubines? León, águila. ¿Para cuántos esto es un descubrimiento nuevo? Gloria a Dios. Levanten su mano, sinceramente. Qué descubrimiento, ¿verdad? Qué hermoso, qué lindo. Los 4 rostros estaban prefigurados en 4 enseñas o estandartes clavados allí en alto, ondeando con el viento airosamente, desafiando la oscuridad y las tormentas. Allí estaban los 4 estandartes que están representando esos 4 rostros. Amén. Los 4 rostros. Y ahora, pero entonces tenemos algo súper importante aquí. Estoy devolviendo. Bueno, aquí tengo que desaparecer los estandartes para poder continuar con la explicación. Aquí tenemos entonces león abajo en la tribu de Judá, Zabulón y Isaacar, buey arriba, Manasés, Efraín y Benjamín, águila al norte, Neftalí, Dan y Aser, y hombre al sur, Simeón, Rubén y Gad. Los 4 rostros. Siempre les he enseñado, les he dicho que cada uno de los rostros es una palabra que aterrizamos en el Nuevo Testamento como una revelación. El rostro de hombre, ¿sí? El rostro de hombre es la humanización del Evangelio. Es traer los misterios de Dios a un lenguaje entendible y aplicable en la humanidad. Es lo que un ejército de profesionales, expertos en ciencias y letras, pueden hacer de manera práctica, estableciendo los principios del reino y los valores del reino en un mundo que está sumido en las tinieblas. ¿Cuántos profesionales tenemos aquí? ¿Cuánta gente tenemos aquí? ¿Cuántos trabajadores tenemos aquí para establecer y esparcir el reino de Dios? Aquí no estamos hablando de predicar el evangelio. ¿Me están escuchando, mis amados? Aquí no estamos hablando de ir a predicar el evangelio. Aquí estamos hablando de ser trabajadores, ser funcionarios, ser gente que tiene un testimonio impecable, que tiene una actitud de luz, de honestidad y de verdad, que produce un ejemplo y que causa una transformación a través de una vida ejemplar en este mundo. Además de todo, personas excelentes, porque si vemos la vida de Daniel era experto en eso. El libro de Daniel nos enseña ese aspecto. Daniel fue un hombre profético,
completamente profético, pero que tuvo a su cargo ser la mano derecha de los reyes de los imperios de la antigüedad. Él era la mano derecha, él tenía entendimiento de todas las ciencias y letras, y fue tan excelente con sus amigos que era 10 veces mejor que todos los demás. Necesitamos aquí profesionales 10 veces mejores que todos los demás. ¿Cuántos están en la universidad? ¿Cuántos jóvenes están en la universidad? ¿O están empezando a trabajar? Tengan su mano levantada. En mi tiempo, gracias. En mi tiempo, cuando yo estaba joven, se predicaba y se hacía mucho énfasis. No, deja esa carrera, eso es del mundo, eso es del diablo. Dedícate 100% al Señor. Sal de toda educación, de toda cosa, y solo dedícate a Cristo. Pero yo hoy les digo a ustedes, y escuchen muy bien con sus dos oídos, estudien, especialícense y sean 10 veces mejores que los del mundo. Pero algunos de ustedes dirán, no, pero eso sí, eso es para los que son porras, para los que son, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo les dicen ahora? Nerdos. Porque yo no doy esa talla. No, ¿saben qué les digo? Eso no depende de la inteligencia o capacidad humana. Depende del Espíritu de Dios que vive en ti, porque en ti mora el Espíritu de los dioses santos, como le fue dicho a Daniel. Hemos encontrado uno en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Él te dará la interpretación de los sueños. ¿Saben una cosa? Yo empecé a experimentar hace tiempo, cuando empecé a ser activado en el Espíritu, empecé a experimentar lo que es recibir la mente de Cristo y recibir las cosas por una inteligencia diferente a la inteligencia de memorización. Estaba haciendo un curso, después de muchos años volví a estudiar una escuela bíblica. Pero esa escuela era tan exigente, lo ponían a uno a escuchar como para un solo día una cantidad de cassettes, y lo ponían a uno también a leer una cantidad de cosas, y le hacían un examen y lo rajaban. Entonces todos los estudiantes andaban por ahí escuchando. ¿En cuál número vas? Bueno, el número 4. Y usted, no, el número 2 apenas. No, me faltan como 5. Y yo dije, no, ¿a qué horas voy a escuchar todos estos 5 DVDs o CDs? Entonces se me ocurrió ponerlo. Yo oré y dije, tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo, y la mente de Cristo es multidimensional. La mente natural es unidireccional, es lineal, pero la mente de Cristo está más capacitada porque es profética. Entonces, si yo tengo la mente de Cristo, voy a escuchar esto mejor, más rápidamente. Y lo puse en velocidad rápida. Y entonces la voz del predicador, que era como así, cambió y empezó. Y escuchaba todo, entendía todo y lo captaba más rápido. Entonces también dije, yo leo muy despacio, voy a leer rápido. Entonces empecé a dejar de leer letra por letra y palabra por palabra, y empecé a mirar el concepto y agarrar el concepto, y empecé a leer y empecé a leer libros en 2 horas, el libro completo. Y resulta que me di cuenta que funciona. Tú tienes una mente profética, una mente más inteligente, como la mente de Daniel. La tienes. No pienses que no la tienes, sí la tienes. Algunos me miran como, sí es posible, yo lo probé, es posible, sí es posible. Y resulta que si lo leía rápido o escuchaba rápido, se me quedaba más rápido que si me ponía a leer lento, porque si leía lento me distraía. Y después, con ese mismo predicador, cuando lo escuchaba, empecé a sentir que el Espíritu Santo me revelaba todo lo siguiente que iba a predicar. Entonces decía, ya sé qué va a decir esto. Ya sé la predicación. Pero me quedaba allí y escuchaba, y él decía efectivamente todo, porque el Espíritu Santo te agudiza la capacidad. Amén. Así que necesitas ser un hombre, y las mujeres también son hombres, porque varón y hembra los creó al hombre. Entonces necesitamos ser un hombre como Daniel. Vamos a orar por eso hoy, ahorita que terminemos la enseñanza. ¿Cuántos quieren que oremos por eso, para soltar esa unción?
sobre todo los que están estudiando letras y ciencias, para soltar esa unción, para que se vuelvan tan inteligentes y cuando se paren y hablen, la unción venga y ustedes hablen como predicadores. Esa es una gran ventaja para los que estudian ciencias y letras, predicar la palabra, porque después ustedes, nadie los puede rebatir. Ahora, león ya sabemos que es el carácter apostólico sobrenatural para establecer territorialidad, ¿sí? El águila es el carácter profético. Águila es el carácter profético de las alturas, es tener los ojos abiertos. Daniel tenía el carácter de águila también activado, no solamente el de hombre, sino el de águila. Él tenía hombre y águila y león, tenía los cuatro. El carácter de Daniel como león es que era el político más importante y ejecutivo al servicio, mano derecha de Darío, de Nabucodonosor, bueno, de todos los reyes más famosos de la historia de la antigüedad. Fue Daniel. Imagínense un hombre así, es el ejecutivo, mano derecha. Todo lo resuelve y es tan sabio. Daniel llegó a ser tan sabio que la escritura, citando a Daniel, cita a Daniel, Dios, el Espíritu Santo, reprende a Satanás, y cuando está reprendiendo a Satanás le dice: Satanás, ¿acaso te crees tan sabio como Daniel? ¿Cómo les parece? ¿Cuánta sabiduría Dios le dio a Daniel? ¿Cuánta sabiduría le dio Dios a Daniel? Y resulta que como águila, Daniel también es incomparable, porque él llegó a esa posición de ser la mano derecha de Nabucodonosor, porque un día, pues el rey un día tuvo un sueño y dijo: soñé tal cosa, y mandó llamar a todos los adivinos, y todos los adivinos llegaron: cuéntanos el sueño para darte la interpretación. Él dijo: no, si no me dan el sueño y la interpretación, les vuelo la cabeza a todos. Y en ese entonces ser profeta era: dime la interpretación y si no te mando matar. Así que uno tenía que ser profeta o profeta. ¿Cierto? Y resulta que ninguno pudo darle. Dijo: ya sé que ustedes van a inventar cuentos, entonces para evitarles que inventen cuentos, díganme el sueño y su interpretación. Y vino Daniel y le dio el sueño y la interpretación. Y como era tan exacto, era un francotirador espiritual, ¿sí? Él daba en el blanco. Él entonces fue exaltado por el rey y fue puesto como segundo, y siempre fue el segundo, Daniel, del reino. Ahora, buey, también Daniel fue un buey, y nosotros debemos ser así. ¿Qué es el buey? El buey es la fuerza, el buey es el trabajo, el buey es el ejercicio, el buey es la ejecución de las cosas, la organización, el orden. Ahí tenemos los cuatro rostros que también están representando los 4 temperamentos básicos, ¿verdad? Hay 4 temperamentos básicos. No vamos a hablar de ese tema ahora. Muy bien. Y resulta que tenemos entonces que cada uno de ellos representa algo. Por ejemplo, Gad, la tribu de Gad, representa la buena fortuna, que le va bien en todo, la prosperidad en todo. Y este está en el rostro del hombre. Fijémonos, una de las características del rostro de hombre es que le va bien en todo cuando está alineado con Dios. Le debería ir bien en todo, es prosperado en todo. ¿Por qué? La escritura lo dice: porque es puesto en gracia para con Dios y los hombres. Eso lo encuentran ustedes. N es el nombre. ¿Qué significa el nombre? El nombre de Gad significa que le va bien en todo, prosperidad en todo. Y P significa la profecía que le dio su padre, porque su padre profetizó sobre todos ellos. Y la profecía es asalto
a la retaguardia. Dice la profecía: serás asaltado, pero tú asaltarás a los que te asalten por la retaguardia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todo problema y toda circunstancia que venga a destruir la vida, ya tienes el plan y sales adelante. Le sales adelante al problema que quiere destruirte, porque Dios te da la sabiduría para vencer. Fíjense, esa es la tribu de Gad. Eso está en Génesis 49, 19. Ahora, Rubén, su nombre significa honra y respeto sobre la aflicción. Y la profecía que le fue dada, vida y multiplicación, está en Deuteronomio 33, 6. De Rubén se dijo eso. Rubén es honra. Fíjense que como hombres necesitamos la honra, crecer en la honra. Crecer en la honra ante los demás, para que con esa honra y esa reputación nosotros podamos ejercer un liderazgo confiable sobre los demás. Y la profecía que le fue dada por su padre fue vida y multiplicación, es decir, abundancia de vida. No que te enfermes y te mueras joven y que seas cortado en la mitad de tus días. El único que fue cortado en la mitad de sus días fue Jesús, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Sino que Dios quiere que tengamos vida en abundancia, vida multiplicada en todo sentido. Y Simeón significa, su nombre es el que oye, significa obediencia, el que oye. ¿Qué es oír? En hebreo, oír es hacer. En castellano, oír es venir a sentarse a la iglesia, oír una predicación y seguir en las mismas. Salir de aquí y decir: ay, tan bonita la predicación, pero ya tenía hambre y después del almuerzo ya se le olvidó todo lo que escuchó. Pero oír para la cultura hebrea es hacer. Dice: oye Israel. Siempre se le decía: oye Israel. Oye Israel es Israel, presta atención y obedece lo que tienes que hacer. Entonces fíjense que al hombre se le dice exactamente eso, lo que uno le dice a un hijo, ¿verdad? Lo que dice: hijo mío, oye lo que te digo, presta atención y hazlo, ¿verdad? ¿Y qué dice el hijo? Dice: sí, papá. Sí, yo lo hago. ¿Y qué pasa a veces? Dice que sí, pero sigue ahí con las manos en los bolsillos y da la vueltica ahí. Oye, ¿te recuerdas lo que te dije? Sí, pero se me olvidó. Gracias. Sí, pero se me olvidó. ¿Cierto? Que eso es lo típico en los jóvenes, muy jóvenes. Oye, haz tal cosa. Ya voy. Ahorita voy. Ya. Oye, oír, la obediencia. Y la profecía es junto a las tribus de Israel, que se mantendría junto a las tribus de Israel. Esto significa comunión, mantenerse en la comunión en su presencia, no alejarse de su presencia, mantenerse cerca. Está en Deuteronomio 33, 5. Zabulón, mira, si ven cómo se conforma el rostro de hombre, ahora miremos el rostro de león, el rostro de león. Zabulón, su nombre significa habitación, residencia. Aquí está tipificada la territorialidad del león. Si una característica tiene el león es que territorial. Él marca su territorio, ruge, y es tan territorial el león que mata a los cachorros de león de un león rival. Y para poder procrear los suyos propios. Resulta que el león es el rey y él es territorial. Aquí estamos hablando de territorialidad. Y la profecía es puerto para naves, que sería un puerto para naves, para barcos.
¿Qué significa esto? Puerto para Naves es el liderazgo, el gobierno, la industria, la producción. El ministerio, digamos, el rostro de león o el rostro apostólico es el rostro que activa las cosas sobrenaturales dentro de la vida natural. La activa, produce la activación por el liderazgo. El rostro de hombre es el que está metido dentro de la realidad, pero el rostro de león es el que produce la activación espiritual, produce el liderazgo, la chispa, el arranque de las cosas, la autoridad espiritual para que las cosas funcionen. Génesis 49:13 ahí. Judá, su nombre es alabanza, alabanza, y la profecía es cachorro de león. Cachorro de león. Génesis 49:9. Reyes y sacerdotes. Aquí tenemos el ministerio de adoración profética fluyendo, la adoración profética. ¿Por qué en el rostro de león? Porque la adoración tiene el liderazgo de llevar el arca, ir delante de todo, abriendo camino. Ahora sigue Isacar. Su nombre es traerá recompensa, riqueza invaluable. Traerá recompensa, riqueza invaluable. Entonces aquí estamos hablando, la tribu de Isacar es sabiduría, la riqueza del cielo, la riqueza invaluable, las riquezas reveladas del cielo. Amén. Y la profecía que le fue dada es sabiduría, expertos en discernir los tiempos. Primera de Crónicas 12:32. La tribu de Isacar son expertos en discernir los tiempos. Ahora seguimos con Aser. Aser, en resumen, con su nombre y con la profecía que le fue dada, para aligerar un poquito, significa abundancia, pan abundante y sustancioso. Aquí estamos en el rostro de águila. Pan abundante y sustancioso. ¿Qué significa pan abundante y sustancioso en el rostro de águila? Pues que hay palabra fresca, profética, profunda para edificar todo el tiempo. Hay una palabra que está sembrando, llenando el corazón. Amén. El rostro de águila o el ministerio profético es el ministerio que trae la palabra principalmente. Gloria a Dios, y que trae la revelación. Luego tenemos la tribu de Dan. Significa justicia, traer el juicio sobre el pueblo. ¿Sabían ustedes que el rostro de águila es el que tiene que ver con la justicia de Dios? ¿Sabían ustedes? Y aquí algún día vamos a predicar sobre el tema de la justicia, porque es un tema delicioso, es un tema nutritivo, el tema de la justicia. La justicia es un todo que emana del mismo corazón de Dios y se reparte y se delega de muchas maneras, pero el ministerio de águila es el ministerio profético que tiene la función de ir a la brecha. La brecha es el lugar de conflicto entre Dios y los hombres, o el lugar de encuentro de Dios con los hombres, y en la brecha es que las águilas se remontan, es decir, donde las águilas se atreven es allá a volar en la brecha, a subir a la brecha. Las águilas son atrevidas y se suben a la brecha. La brecha es un lugar de guerra, de conflicto, de fuego, de disparos de dos reinos, uno contra otro. Y ahí se paran los intercesores proféticos, que son águilas y son los que unen a Dios con los hombres. Dice Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha en favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Aquí están las águilas, donde las águilas se atreven. Muy bien. Neftalí significa libertad, su nombre. Sierva en libertad. Y esa es la profecía que le fue dada. Sierva en libertad. ¿Qué significa esto? La liberación de ataduras y cadenas. En el rostro de águila está la libertad, el rompimiento de las cadenas, el echar fuera todo lo malo de la vida de los hombres.
Este es Neftalí. Fíjense que el rostro de águila posee las 3 características del águila. El rostro de león, las 3 características del león. El rostro de hombre, las 3 características de hombre. Y terminamos hoy con las características del buey. El buey exactamente tiene Benjamín. Dice la profecía para Benjamín: de mañana devora la presa y en la tarde reparte despojos. De mañana devora la presa y en la tarde reparte despojos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Estamos en el rostro de ¿qué? De buey. ¿Qué es el buey? El trabajo. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Que de mañana, es decir, muy temprano, es tan organizado que muy temprano devora la presa, mata la presa, la devora, la prepara, es decir, no se queda durmiendo en la cama, es el rostro que trabaja y trabaja duro, y dice que por la tarde reparte los despojos, es decir, en un solo día hizo todo el trabajo y lo hizo de manera impecable. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y Efraín y Manasés, terminamos ahí, significa bendición de la tierra. Aquí tenemos a José, bendición de la tierra. Es decir, ¿qué significa esto en el rostro de buey? Que el trabajo organizado, el trabajo sistemático es aquel que puede producir la bendición. Los perezosos cosechan maldición. Los perezosos no cosechan nada. Los trabajadores son los que realmente producen la bendición de la tierra. Ellos son los ejecutivos para la tierra. Aquí están las 12 tribus. Y ahí se acaba. Ya, por fin. Ahí se acaba. Mis amados, Dios quiere hacer esto en nuestras vidas. En primer lugar, que en nuestro corazón esté restaurado aquí dentro el tabernáculo de Dios, ¿cierto? La presencia de Dios es lo primero, la restauración de la presencia en nuestro corazón. Y segundo, que sean establecidas las bendiciones de las 12 tribus, las promesas de las 12 tribus en todos los 4 aspectos principales de nuestra vida. Amén. Para que nosotros podamos ser leones, necesitamos el respaldo de las tribus correspondientes. Lo mismo para que podamos ser águilas, bueyes u hombres. Y deben ser restauradas o fortalecidas o formadas esas áreas en nuestra vida. Saben, yo les quiero dejar algo para que ustedes trabajen en su casa a manera de tarea, digámoslo así. Que ustedes revisen su vida a la luz de estas 12 tribus de Israel. Que revisen los 4 rostros, cómo están. Ya concretamente con el aporte de cada una de las 3 tribus y su enseña respectiva. Amén. ¿Cómo les parece? Para que no estén divagando en su vida y para que esta enseñanza aterrice en buena tierra. Gloria a Dios. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes que debe ser fortalecido? Digan ustedes algo que deba ser fortalecido. Díganlo en voz alta. A ver, digan, ¿qué debe ser fortalecido en su vida? ¿Cuál de las tribus debe ser fortalecida? Alguien que levante la mano y diga: yo necesito ser fortalecido en la tribu de Isaacar, por decir algo, o en la tribu de Gad, o en la tribu de tal cosa, ¿sí? En la tribu de Isaacar. Bueno, hablemos de las 4 tribus, las 4 en general. ¿Cuántos necesitan ser fortalecidos en el rostro de león, por ejemplo? Levanten su mano. Muy bien. ¿Cuántos sienten que necesitan auxilio en el rostro de águila, por ejemplo? ¿Cuántos necesitan ser más formados en el rostro de buey? Fortaleza en el rostro de buey, ¿cierto?
¿Cuántos necesitan mucha ayuda en el rostro de hombre? ¿En qué áreas somos fuertes? A ver, yo voy diciendo y ustedes van levantando la mano. ¿En qué área eres más fuerte que en las otras? Hombre. Es decir, hombre, levanten su mano los que son más fuertes que en las otras áreas. Hombre. León. Águila. Buey. Eso quiere decir que deben fortalecerse en las otras áreas. Ahora, también Dios nos tiene especialidades, ¿sí? Dios nos especializa en algo. Pero el que Dios nos especialice en un rostro o en dos específicamente, no significa que no debamos fortalecer los otros también. Porque podemos usar la excusa de, no, es que yo soy león y entonces yo buey ni voy a tender la cama. De buey ni tiendo la cama. Porque es que yo soy un león muy tremendo. ¡Wow! ¿Sí? ¿Sí? No, es que yo soy un águila. Yo soy un águila y yo lo veo todo. Por ejemplo, te estoy viendo los pecados. Pero como soy águila, yo no le voy a predicar a nadie. No voy a evangelizar a nadie porque soy un águila especializada. No, tienes que fortalecer la otra parte, de hombre, en este caso. No, es que yo soy un apóstol, yo soy león. Entonces yo solo me dedico a lo que hacen los leones, a rugir. Y grito a mi esposa porque soy león. ¡Wow! La comida, ¡wow! Pongámonos de pie, por favor. Aleluya. Quisiera que el equipo de alabanza estuviera acá. Un momentito para salir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, habla a nuestro corazón mientras cantamos. Habla a nuestro corazón. Y asegura y conforma todo lo que hace falta en nuestro interior, en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque quieres trabajar tanto en nosotros. Pero nosotros nos disponemos para ti, para que hagas toda tu obra y tu trabajo. Establece tu campamento del Antiguo Testamento, que era figura y sombra. Establécelo en mi vida, en mi corazón, en toda mi vida, en el nombre de Jesús. El tabernáculo en mí, y que yo pueda ser, que podamos ser reyes y sacerdotes para ti, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Yo le pedí a Giovanna que cantáramos para salir la canción que el Señor le dio a ella, para que nos gocemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y, bueno, gracias por recordarme, Lucía, Pastora Lucía. Con esta canción vamos a despedir a Joana porque el Señor la manda a Brasil. Va a estar en Brasil un tiempo y va a ir con Natalia Díaz. Van a estar en misión en Brasil. Así que oramos por ella y empiezas a cantar, y con esa canción sales volando como un águila a las naciones. Extendamos nuestras manos hacia ella. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos en este momento la bendición. Yo declaro mi bendición como padre y como pastor sobre ti, y también en unción apostólica sobre ti.
Y declaramos todos como congregación en este momento en el nombre de Jesús. Eres enviada a la nación de Brasil en este tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias. Sea tu unción, tu río, tu presencia sobre Joana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando terminemos la canción nos podemos dar el abrazo de la paz y nos vamos. En el principio era el verbo y era Dios, estaba Él con Dios. En un mundo lleno de desorden y vacío la luz se expandió. Como la aurora Él llegó, el Padre a su Hijo envió. Con el fulgor que tiene el sol, la luz del mundo sobre el mundo amaneció. Cristo, tú eres mi gloria, eres mi fortaleza, quien escribe la historia, Rey de mi corazón. Levantas mi cabeza, tú eres mi corona, escudo en la tormenta, ancla en tribulación. La, 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 la. En el principio era el verbo y era Dios, estaba Él con Dios. En un mundo lleno de desorden, vacío, la luz se expandió. Como la aurora Él llegó, el Padre a su Hijo envió. Con el fulgor que tiene el sol, la luz de origen sobre el mundo amaneció. Cristo, tú eres mi gloria, eres mi fortaleza, quien escribe la historia, Rey de mi corazón. Levantas mi cabeza, tú eres mi corona, escudo en la tormenta, ancla en tribulación. Cristo, tú eres mi gloria, eres mi fortaleza, quien escribe la historia, Rey de mi corazón. Levantas mi cabeza, tú eres mi corona, escudo en la tormenta, ancla en tribulación. Él es el campeón de la guerra, la muerte venció. Ante su voz sepulcros se abren, ya no hay más temor. La guerra del brillo de su resplandor. La noche se arrodilla ante aquel que en la cruz conquistó. Cristo, tú eres mi gloria, eres mi fortaleza, quien escribe la historia, Rey de mi corazón. Levantas mi cabeza, tú eres mi corona, escudo en la tormenta, ancla en tribulación. Oh, oh, oh. Te damos gracias, Señor, por esta reunión y levantamos tu nombre. Damos un aplauso grande para ti, Señor. Amén. La paz sea con todos. Que el Señor prospere sus vidas y bendiga sus caminos, y que alcancen todas las promesas y las bendiciones de Dios en esta semana. En el nombre de Jesús declaro que sus vidas sean prosperadas. Démonos un abrazo unos a otros en el nombre de Jesús. No se les olviden sus hijos, pueden subir por ellos, pueden subir por sus hijos, por favor. Me gusta esa variación que estabas haciendo al final.
Está muy, sí, está muy básica.